agradecerles a todas y a todos las increíbles muestras de afecto y de cariño de todos estos días acá, en la puerta de mi casa y en distintos puntos del país. Este modelo que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. Y lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro. Sabe que se cae. Y por eso estoy presa. Pero hay algo que deben entender todos y todas, incluso ellos, los del poder económico, concentrado. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos. Por eso, en esta etapa es necesario organizarse para clarificar, repito, organizarse para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país. Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos. Sin violencia, pero con coraje, sin miedo, pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando todos los argentinos. Con amor, lo vamos a hacer con mucho amor, como siempre, con amor profundo por esta patria que tantísimas veces intentaron arrodillar, tantas veces supo levantarse una y otra vez. El pueblo argentino ya lo demostró 1000 veces, que sabe ponerse de pie, que sabe resistir, que sabe organizarse, que sabe luchar y que si lo expulsan también sabe volver. Porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver, argentinos y argentinas, lo vamos a volver a hacer una y 1000 veces, como se ha hecho desde el fondo de la historia. Los pueblos finalmente siempre vuelven. Contundentes las palabras de la exmandataria Cristina Fernández. Vamos a volver. Y es que las calles de Buenos Aires, la capital de Argentina, vivieron lo que para muchos fue un cristinazo. Miles de personas salieron para rechazar la condena montada por el Poder Judicial argentino contra la exmandataria Cristina Fernández. Y no solo se trata de cumplir una condena de 6 años en su domicilio, sino también se suma una inhabilitación para ejercer cualquier cargo público de manera perpetua. Para muchos, incluyendo la exmandataria, se trata de una judicialización y una persecución en su contra por el actual gobernante y los poderes económicos del país. De esto estaremos hablando en El Mundo desde el Sur. Vamos ahora entonces con la pregunta de la jornada relacionada con este tema precisamente. Y es que a lo largo del día hemos estado sondeando la opinión de nuestros usuarios, de ustedes, la audiencia de Telesur, sobre nuestro tema desde Argentina. La protesta contra la condena a la exmandataria y la campaña de solidaridad. Algunos ya han participado respondiendo a la pregunta que la tiene ahí en pantalla. El pueblo argentino rechazó la condena a la exmandataria Cristina Fernández. Le preguntamos qué debe hacer el pueblo argentino para superar la actual crisis política. Bueno, tiene 3 opciones y puede participar a través del QR que aparece en pantalla. Una de ellas, más unidad y protestas contra medidas del presidente Milei. La segunda opción, solicitar una reforma judicial al Estado argentino. O la 3, movilizar campaña de libertad a favor de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Usted, por supuesto, vote, que al final tendremos entonces los resultados a esta pregunta. Y precisamente para profundizar mejor este escenario, hemos invitado a Óscar Laborde. Bienvenido, Óscar. Él es doctor en Ciencias Económicas, también director del Instituto de Estudios de América Latina, político argentino, diplomático y también contador público nacional. Un gran currículum, doctor Óscar. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, buenas noches. Doctor Óscar, fíjese, a lo largo de esta jornada hemos visto al pueblo de Buenos Aires, al pueblo argentino volcarse a las calles. De hecho, nuestro corresponsal Fabián Restivo nos decía que prácticamente esta convocatoria superó las expectativas de los partidos y las organizaciones en favor de la exmandataria. Quería preguntarle, a propósito de esta judicialización que se le ha seguido a la exmandataria, ¿qué hay en Argentina en este momento desde su punto de vista? ¿Hay un poder judicial equilibrado o hay una mafia, una especie de mafia en el poder judicial? ¿Usted qué cree? Hoy ha sido un día de lucha, ayer ha sido un día de mucha pena. Se concretó la prisión domiciliaria, pero
prisión al fin de Cristina Fernández de Kirchner, y el pueblo salió a la calle. Como muchas veces, fue un mar de gente, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en las principales capitales, en reclamo, en protesta, en repudio a la judicialización de la política, que lo que hace es saca de la competencia a una importante líder. Ella hace una semana había dicho que iba a ser candidata a diputada de la provincia de Buenos Aires y no encuentran mejor idea de proscribirla con esto, con algo que no es nuevo. El Poder Judicial está claramente entregado a los poderes económicos. El Poder Judicial, sobre todo en el fuero federal, que es el que trata estos temas, la Corte Suprema rechaza una apelación que hace Cristina Fernández de Kirchner, no trata el tema, no le da tiempo a ella a explicarse y, contra toda la lógica jurídica, la condena y la inhabilita. Entonces, ya es evidente hace un tiempo que el Poder Judicial en Argentina está totalmente vendido a los grupos económicos en su foro federal. Pero esto no es nuevo, ya pasa en América Latina, pasó con el presidente Zelaya de Honduras, pasó con el presidente Lugo, pasó con el presidente Evo Morales, pasó con el presidente Lula, que estuvo finalmente 580 días preso y luego se dijo que era inocente. Así que hoy fue un día de tristeza y de lucha, ¿no? En este ejercicio que tiene el pueblo argentino, bueno, de salir a la calle cuando ve que algo no funciona, cuando algo hay que repudiar, sale masivamente a la calle. Sí, doctor, y fíjese, en medio de este proceso de parcialización del Poder Judicial, también se encuentra el pueblo de Argentina, que ya venía saliendo a las calles en contra de las medidas del presidente Javier Milei. De hecho, fíjense que hay unos datos sobre el empleo en Argentina, ¿no? El mercado laboral de Argentina, lo estamos citando acá, registró una retracción en la cantidad de puestos de trabajo registrados. En el último trimestre de 2024 habían 175.000 empleos menos que en igual periodo del año 2023. Le pregunto, doctor, la situación laboral del pueblo de Argentina prácticamente también queda vulnerada frente a los gobiernos que en Argentina se han encargado de endeudar el país, y el sistema judicial pareciera que este tipo de temas, el endeudamiento de la nación, que también vulnera los derechos de millones de argentinos, pareciera que no se le prestara la debida atención. Entonces, ¿cómo es posible que ante un tema tan delicado como vulnerar el derecho social de millones de personas no sea tomado en cuenta por el Poder Judicial en Argentina? Como le decía, está totalmente intencionada la voluntad del Poder Judicial. El expresidente Macri tiene 214 causas judiciales. 214. 214. ¿No? Cristina fue condenada en 3 meses por esta causa, insisto, sin pruebas. Hay 214 causas que se han presentado, que se han argumentado, que se han probado, que la justicia está paralizando, que, digamos, acusan al presidente Macri. Entonces, esta injusticia se combina con la situación económica de la gente que ve que la deuda crece y ve que su condición empeora. Por eso es esta lucha, que es la misma lucha, ¿no? Los que condenan a Cristina para que no pueda ser candidata, sí, no condenan, no hacen juicio, no lo convocan a declarar al presidente Macri. Entonces acá vemos la capciosidad, ¿no? Pero bueno, es la lucha que nos toca. El pueblo argentino está muy acostumbrado a esta lucha. Hace 70 años le daban un golpe al presidente Perón, lo proscribían al presidente Juan Domingo Perón y hubo que esperar 18 años para que Perón volviera. No esperar, hubo que luchar, hubo que resistir, hubo que enfrentarse. Hace pocos días se cumplieron años de los fusilamientos que hubo en aquel momento cuando hubo un alzamiento para que vuelva Perón. Vuelve Perón, 2 años gobernó el peronismo y nuevamente la dictadura. Nosotros superamos una dictadura donde desaparecieron y murieron 30.000 compañeros. En esta puja permanente, que así es América Latina, ¿qué es la historia de América Latina si no es la historia de la lucha de sus pueblos contra las élites y los imperios? Es una lucha permanente. Superamos la dictadura, volvimos a la democracia y aquí estamos en ese mismo camino. De la misma forma que vimos ir preso a Videla, vimos cómo se iba Macri, también vamos a ver cómo se va a ir Milei. Pero para eso hay que luchar, no hay que
agotarse, no hay que agobiarse, no hay que excitarse, no hay que deprimirse. Es una lucha acumulativa. Hoy ha sido un día de dolor y de lucha, pero mañana Cristina seguirá presa y no podrá presentarse. Entonces la lucha deberá continuar. Lo que hay que entender es que esto no es una pelea de box donde hay un knockout. Esto es una permanente disputa entre el pueblo, que tiene sus herramientas, la movilización es la principal, y los poderes económicos que tienen la represión, la mentira, el lawfare y la justicia. De hecho, doctor, ahora precisamente que habla de este proceso de lucha, quisiera que coloquemos el sonido justamente que habla la presidenta, el audio de hoy en donde habla de la cantidad de desaparecidos que usted bien relata y de toda esta lucha que ella también ha habido, de hecho, el intento de asesinato en su contra. Vamos a escucharlo de inmediato. Yo no sé exactamente qué me depara el futuro inmediato, no tengo una bola de cristal, pero sí sé algo. Ya he pasado por casi todo en esta vida. Viví una dictadura que desapareció a 30.000 argentinos y argentinas. Viví múltiples intentos de saquear el país y dejar el pueblo sin derechos. Viví el ejemplo y el enorme y terrible sacrificio de Néstor. Y todo lo que nos costó construir aquella década ganada, no solamente en términos políticos, sino te diría hasta en términos personales y de familia. Viví también un intento de asesinato. No, la verdad que no me ha faltado nada en estos años. Y he soportado este proceso judicial infame que se arrastra desde hace años y que llegó a su fin con la misma corrupción judicial con la que empezó. Ahí teníamos a la exmandataria en este audio. Doctor, usted nos hablaba del proceso de lucha. También antes de esta entrevista me comentaba que la inhabilitación política ya se queda de esa manera y pasa a un proceso hacia, me decía usted, que era la Corte Internacional. A la Corte Internacional. Pero en la justicia argentina el tema está acabado, ella no puede presentarse a las elecciones, no hay una instancia pendiente, sí hay que apelar a los organismos internacionales. Sí, entonces, a partir de eso, ¿qué entonces le queda al argentino de a pie y también al argentino que en cierta forma apoyó a Milei, pero también se ha visto perjudicado por sus políticas y sus medidas económicas a lo largo de este periodo? ¿Qué le toca entonces recomponer a la base social, a la base política en Argentina para recuperar otra vez los derechos que han sido vulnerados durante estos últimos meses, estos últimos años del gobierno de Milei? Primero hay que resistir, hay que enfrentar cada uno de los avances que hace Milei sobre los derechos. Muchas de esas peleas se pierden, ¿no? Cuando llega el éxito es porque hemos tenido muchas derrotas, eso lo conocemos muy bien, el pueblo argentino lo describe Cristina. Y la lucha es más larga que nuestras vidas, amigos. La gente en Argentina empezó a luchar antes que yo luchara y cuando yo no luche más, va a seguir luchando. Eso es lo constante. Nosotros sabemos cuando estamos en el gobierno tenemos que ampliar derechos, lamentablemente el último gobierno no cumplió con ese objetivo en nuestro gobierno, y cuando estamos en la oposición hay que resistir a que esos derechos no retrocedan. En esa resistencia hay que organizarse. El peronismo, que tiene debate interno fuerte, tiene que organizarse, tiene que ofrecer nuevas expectativas y nuevos candidatos, no pudiendo ser Cristina, a la población. Y de esa forma vamos a volver, como ella dice, porque el pueblo siempre vuelve, ¿no? Nosotros podemos historiar en América Latina y en cada uno de nuestros países los intentos por dar por terminado algunos procesos, que el chavismo está muerto, que el peronismo está muerto, que el socialismo está muerto, que el comunismo está muerto, que el PT no vuelve más, y eso es una ilusión que tienen las clases dominantes que no lo van a lograr. Ahora, hay que tener la paciencia revolucionaria para luchar cada día, porque hoy se luchó, pero mañana Cristina está presa y los precios no van a bajar. Y vamos a tener que seguir luchando, de otra manera, de otra forma. Hoy, por suerte, hubo un mar de gente que demostró, y yo creo que trazó una raya el día de hoy, dijo, hasta acá. Pero insisto con esto y estamos muy experimentados. Sí. ¿No? Ojalá pudiéramos luchar una sola vez y ganar y hacerlo para siempre. Entonces, ese es nuestro compromiso, esa es nuestra tarea
Y eso es la experiencia que tenemos, que nos han dicho los que lucharon antes que nosotros y lo que nosotros le decimos a los que seguirán luchando. Bueno, doctor, vamos a marcar una primera pausa en este análisis y, por supuesto, en la próxima parte vamos a seguir abordando acerca de este escenario en Argentina. Por supuesto, usted no se aparte de la pantalla porque ya volvemos con más en El Mundo desde el Sur. Entonces, seguiremos hablando de lo que dijo hoy la exmandataria Cristina Fernández. Ya volvemos. Explora la verdad detrás de cada historia. Con una mirada profunda y comprometida, desciframos los detalles que moldean nuestro presente y futuro, junto a las voces del pueblo que resuenan en cada rincón del mundo. Reportajes Telesur, una perspectiva única y auténtica, que revelan las historias que intentan ocultar y capturan la esencia de nuestro continente. Una historia a la vez, todos los sábados. Solo por Telesur. Gracias por seguir con nosotros en este análisis en El Mundo desde el Sur. Estamos abordando entonces el caso del enjuiciamiento político y también judicial en contra de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y, por supuesto, la solidaridad y el apoyo del pueblo argentino por su lideresa durante esta jornada. Este tema lo estamos abordando con el doctor en Ciencias Económicas, Óscar Laborde. Doctor, fíjese, hay algo que no se puede dejar de lado y que, si bien este caso de la judicialización en contra de la exmandataria ya fue cerrado, lo cierto es que los 3 jueces que prácticamente estuvieron a favor de darle el arresto a la exmandataria están implicados en casos irregulares de corrupción. Por ejemplo, Ricardo Lorenzetti intervino en la debida defensa de Elisa Carrió, exigiendo a sus colegas que no intercedieran en el juicio político impulsado por el gobierno argentino para destituir a la exdiputada. Una muestra de cómo también la cima del Poder Judicial está atravesando por las disputas partidarias. También Carlos Rosenkrantz estaría implicado en casos de extorsión al grupo Índalo. Esto ocurrió entre enero de 2016 y agosto de 2019. El Supremo mantuvo 59 llamadas con el operador judicial de Mauricio Macri, imagínense. Y finalmente también está el otro juez, Horacio Rosati, que fue sobreseído de una causa que investigaba el presunto enriquecimiento ilícito por un fondo compuesto de sueldos de funcionarios cercanos al exintendente de Santa Fe entre los años 2003 y 2007. Doctor Óscar, fíjese, 3 jueces que condenaron a la exmandataria que están implicados en casos también irregulares. Entonces, ¿cómo se entiende esto a partir de estos puntos? Usted fíjese el colmo de la irregularidad, que son 3 jueces en una corte que debería tener 7 jueces. Nuestra Constitución dice que la Corte Suprema tiene que tener 7 jueces. Fueron renunciando, fueron jubilándose y solamente quedaron estos 3. No habiendo ninguna mujer, cosa que la Constitución prevé que tiene que haber 1/3 de mujeres en ese caso. El juez Rosenkrantz fue propuesto por decreto por Macri. Quiere decir que no solamente, además de estas irregularidades que usted detalla y otras, es que no tendría que haber 3 jueces, tendría que haber 7. Comenzando por y ahí. no se preocupó el gobierno de Milei y los anteriores impidieron cuando nosotros quisimos complementar en todo el proceso, porque la Corte es la que finalmente, digamos, resuelve la prisión de Cristina, pero en todos los pasos anteriores los jueces eran amigos íntimos de Mauricio Macri. Iban a jugar al fútbol en la Quinta Olivos, salían de vacaciones juntos a un lago escondido que hay cerca de Bariloche, jugaban al bridge con él y bueno, claro, fueron por supuesto intentados inhabilitar por esa evidente simpatía, amistad, de la cual presumían. Pero yo le digo eso, son 3, pero en realidad deberían ser 7. Entonces, está
evidentemente todo mal, y una de las responsabilidades que tendremos, creo que está dentro de las preguntas cuando volvamos a ser gobierno, es modificar la justicia, porque así no hay democracia, ¿no? Lo que sucedió ayer, cuando va presa Cristina, es que se rompe la democracia en Argentina. Esta convivencia que hubo durante 41 años no existe más. Imagínense, si pueden sacar a la principal candidata que tiene la oposición alegremente 3 personas, que ni siquiera deberían ser 3, sino 7, ¿qué le puede esperar a cualquiera que quiera candidatearse? ¿Quién puede querer pelear? Sumado a los presos que hay, justamente por haber enfrentado lo que decía Milei. Así que sí, efectivamente está lleno, ¿no?, de irregularidades. Bueno, será nuestra responsabilidad, como intenta México ahora, ¿no?, de poder elegir los jueces por voluntad popular. Y hablando de esto, quisiera que retomáramos justamente datos sobre esta estrategia ahora de la ultraderecha del Lawfare. Prácticamente es desmovilizar no solamente al liderazgo político, sino también tratar de desmovilizar a la población para que no haya resistencia en contra de las medidas neoliberales. Usted nos hablaba al principio de esta entrevista un poco haciendo énfasis en el caso argentino, pero también comparándolo con el caso de Brasil, que prácticamente al presidente Lula da Silva, que estuvo en un proceso de encarcelamiento de 580 días, sale, pero claro, después que ganó la presidencia el ultraderechista Jair Bolsonaro. ¿Qué puede pasar entonces en Argentina con esta desmovilización de 6 años y además de inhabilitación política perpetua a Cristina Fernández? ¿Qué prácticamente estaría esperando entonces el gobierno de Milei en este periodo de 6 años en donde prácticamente la estrategia es desmovilizar entonces al pueblo y desmovilizar el liderazgo que suponga sus medidas? El lawfare ha estado muy estudiado, fue teorizado en Harvard en el año 2009, que es la utilización de la justicia, el conocimiento de sus jueces, la jurisprudencia, las debilidades del sistema judicial, algunas leyes que se aprueban, insisto, fue aprobado y luego implementado con Zelaya, con Lugo en Paraguay, con Correa, con Evo Morales en Bolivia y con Lula, ¿no? Y ahora sucede con Cristina, pero lo dijo muy bien Cristina hoy, ¿no? A ella la van a apresar, está apresada, no puede candidatearse y el pueblo tendrá que encontrar las herramientas para sortear aún esta dificultad, ¿no? Entonces nosotros, con el respaldo de ella, con el acompañamiento, pero habrá que buscar los mecanismos para enfrentarlo a Milei en las elecciones. Claro, ellos alimentan no solamente la persecución y la prisión de Cristina Fernández de Kirchner, sino, digamos, a todos los que luchan, ¿no? Y facilitan y alimentan la violencia en las redes y el odio, ¿no? Digamos, y estamos viviendo una situación de irritación muy complicada. Hoy acaba de aprobar la ministra de Seguridad, Patricia Burrich, que se puede comprar armas indiscriminadamente. A ese clima de odio, a ese clima de enfrentamiento que hay, se le agrega que pueden andar armados. Hace pocos días, un policía, digamos, a 3 ladrones que huían, le disparó y mató a un bebé que el padre lo tenía a babucha, no sé cómo se dice acá, en la parada del colectivo. Entonces ellos quieren esa violencia, provocan esa violencia, el odio, por eso el llamado de Cristina es tranquilidad, serenidad, nosotros a movilizar, a resistir cada una de las medidas que tome Milei, ¿no? Bueno, y se han logrado parar algunas medidas porque sería peor aún la cosa, y seguir por ese camino. Doctor, y en medio de estos espacios y estas lagunas jurídicas que usted nos relata, ¿será que existe la oportunidad para el pueblo de Argentina en este periodo, que exista la posibilidad de que haya una especie de consulta, bien sea por medio del Congreso, por medio de la vía popular, para que exista un techo sobre el endeudamiento del país? Porque estamos hablando de Argentina, que prácticamente le colocan prácticamente esposas con la deuda. Yo siempre insisto con el tema de la deuda, doctor, porque eso vulnera muchísimo, muchísimo, o sea, retrasa muchísimo el bienestar social de los pueblos. ¿Será que existe la oportunidad para la Argentina para que exista una pequeña reforma o una reforma contundente para evitar que se siga aumentando la deuda del país? Es que hay una ley que no se cumple, amigo. Hubo una ley que se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández de que el endeudamiento tenía que pasar por el Congreso, por una ley.
Y Milei resolvió con un decreto que se aumente en 20.000 millones la deuda. Por eso nosotros tenemos que tener un programa fuerte. La moderación está matando a la izquierda en América Latina y al movimiento popular. Porque ellos, claro, nos endeudan, nos persiguen, y nosotros tratamos de cumplir con todas las formas de la democracia y ellos no cumplen prácticamente con ninguna cuando no les conviene. Entonces, lo que tiene que decir el peronismo es: no vamos a pagar el último tramo de la deuda del fondo. Porque habrá que ponerle un tope, veremos, pero lo que hay que hacer es cumplir la ley que ya está. La ley dice que hay que aprobar por una ley un nuevo endeudamiento. Eso no se cumplió, con lo cual los 20.000 millones últimos que le dieron al gobierno de Milei para salvarlo, para que pueda evitar la debacle que sería si no le dan esos 20.000 millones. Usted imagínese los problemas que tenemos si encima no tuviéramos el obsequio de esos 20.000 millones. Esos 20.000 millones, mi posición y la de muchos compañeros, es que no hay que pagarlo por ilegal. Y que cada cosa que nos endeudemos debe necesariamente pasar por el Congreso. Pero hay que tomar medidas fuertes. La izquierda, el progresismo, lo popular, tiene que aprender que en América Latina la moderación no va. Bueno, doctor Oscar Laborde, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis para El Mundo desde el Sur. De verdad, han sido muy completas las palabras. Por supuesto, la moderación no le funciona entonces al movimiento de izquierda, ni al peronismo, ni al movimiento de izquierda en América Latina, ¿no? No, porque la derecha es brutal, cruel y fascista. Y ante esa derecha fascista, que está dispuesta a todo, nosotros no podemos presentarnos si no tomamos la decisión con el pueblo y con la legalidad, pero de tomar medidas de fondo. Muchísimas gracias, doctor Oscar. Y por supuesto, a ustedes, antes de culminar esta emisión, vamos a ver los resultados de la encuesta. Vamos entonces a tenerla en pantalla. Ahí teníamos la pregunta: el pueblo argentino rechazó la condena de la exmandataria Cristina Fernández. Le preguntábamos qué debe hacer el pueblo argentino para superar esta crisis. Bueno, 68% de ustedes ha dicho más unidad y protestas contra medidas de Javier Milei, el presidente del país. Un 7% dijo solicitar reforma judicial y por supuesto un 25% también movilizar una campaña de libertad a favor de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Muchísimas gracias por participar entonces en esta encuesta. De nuevo, siga con nosotros con la mejor pantalla, la de siempre, la de Telesur. Será hasta la próxima.